Bienvenidos a Caudal, un espacio que dedicamos a conversar sobre temas relacionados al agua y al ambiente, elementos fundamentales para la vida y el desarrollo sostenible. Iniciamos una tercera temporada donde nos adentraremos a conocer más de los proyectos hídricos en los que trabaja el Canal de Panamá. Y en este primer episodio hablaremos sobre la administración del recurso hídrico y sus antecedentes. Por ello hemos invitado a parte del equipo de administración del recurso hídrico y hoy nos acompañan Ajax Morillo, gerente de hidrología, y también Abelardo Val, hidrólogo de este equipo. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad para compartir. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí y espero que aclarar las dudas que tengan sobre la hidrología del canal. Así es, muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Y bueno, en este primer episodio estaremos hablando sobre cómo ha ido aumentando esa demanda en el consumo de agua, cuáles son las proyecciones a futuro y temas relacionados. Además nos acompañarán meteorólogos y también ingenieros que se unirán a lo largo de este programa. Antes de iniciar con esta conversación, los invito a ver este video que hará un repaso sobre la creación de los lagos Gatún y Alajuela y cómo han impactado en el desarrollo del país. Veamos. Los lagos Gatún y Alajuela son vitales para Panamá. Abastecen de agua a más de la mitad de la población del país, permiten el tránsito de buques por el canal y generan energía hidroeléctrica. Gatún nació en 1913 al represar el río Chagres, creando un lago de 423 kilómetros cuadrados y hasta 28 metros de profundidad. Es el corazón del canal, elevando a los barcos 26 metros sobre el nivel del mar. Desde la inauguración del canal en 1914, más de 1 millón de buques han surcado sus aguas, consolidando a Panamá como eje del comercio mundial. Al este, el lago Alajuela, creado en 1935 con la represa Madden, regula el río Chagres y respalda el suministro de agua al canal, especialmente en tiempos de sequía. Los lagos del canal son también refugio, son hogar y vida. En su entorno habitan 160 especies de mamíferos y 25 de las 38 aves protegidas del país. A su alrededor surgieron también comunidades que crecieron con el ritmo del agua. Familias enteras que encontraron en este paisaje una forma de vida, una identidad. Gatún y Alajuela no solo sostienen el canal, sostienen un país. Cuidarlos es cuidar a Panamá y al mundo que por aquí navega. Definitivamente los lagos Gatún y Alajuela han impactado enormemente el desarrollo de nuestro país y quisiera iniciar por allí. Ajax, hablemos de cómo el agua influye en tantas actividades productivas para el país. Desde luego, como lo acaban de demostrar, ver el embalse Alajuela este año cumple 90 años y el embalse Gatún 110 años de formación, y con esos dos reservas hídricas el país nos trae riqueza, bienestar. Funciona el canal de Panamá, le suministramos agua a la población de nuestro país, allá casi más del 50%. Hacemos actividades de recreación, alimentación, consumo humano e industrial, porque están dentro de los embalses a la Gatún y a la Alajuela también se conectan muchas industrias pequeñas y la agricultura. Nosotros exportamos como país piñas y las piñas, esa producción de piña también toma agua del embalse Gatún y del embalse a la Alajuela. O sea que esas dos reservas de agua para nosotros significa mucho bienestar y riqueza para nuestra gente. Definitivamente, mueve muchísimos rubros y la economía de este país, además del tránsito, estamos hablando de casi el 3% del comercio mundial, así que es fundamental poder contar con esta reserva de agua. Y las cosas han cambiado mucho en estos años. Me gustaría hablar de eso contigo, Abelardo, sobre esa evolución del consumo, de esa demanda del agua en los últimos años. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que hay que comparar las condiciones que existían al principio, cuando se diseñó el canal en 1910 y abrió en 1914, eran muy diferentes a las condiciones de hoy en día, tanto en términos de navegación, consumo de la navegación, como el consumo humano. En el consumo de la navegación se hicieron unas cuantas suposiciones. Antes los buques eran más pequeños y las compuertas intermedias de las esclusas se usaban el 80% del tiempo. Hoy prácticamente no se usan. Además, hoy en día tenemos el consumo de las esclusas Panamax y las Neopanamax. Por lo tanto, el consumo de agua para la navegación ha aumentado 8 veces. En cuanto al consumo humano, la población ha crecido mucho en las ciudades de Panamá y Colón. También tenemos el corredor transísmico.
hasta el punto de que la mitad de la población del país vive cerca del Canal de Panamá y el consumo ha aumentado 20 veces con respecto a lo que se contempló en el año 1914. Definitivamente dos presiones que se agregan, ¿no?, a esta disponibilidad de agua. Ajax, hablemos de esta necesidad de uso para el Canal de Panamá en cuanto a ese consumo de agua para la parte operacional. ¿Cómo es? Bien, el Canal de Panamá en estos momentos, en las situaciones actuales, requiere promedio 12 hectómetros cúbicos de agua al día. Eso más o menos van a ser 12.000 millones de litros de agua al día. De esos 12.000 millones o 12 hectómetros cúbicos para el consumo de las esclusas son aproximadamente 9 hectómetros cúbicos. En estos momentos las plantas potabilizadoras están consumiendo 1,6 hectómetros cúbicos. Sin embargo, vienen 2 plantas potabilizadoras más, Gamboa y Arraiján, que el consumo de agua va a estar en ellas alrededor de 85 millones de galones al día. Gamboa y 65 millones de galones al día Arraiján. Por tanto, ellas ya están en producción. Y si nosotros vemos estos números de agua, porque a la pregunta que estábamos nosotros anteriormente conversando es, ¿ha aumentado a partir de la ampliación el consumo de agua de las esclusas? No, resulta que las nuevas esclusas han nivelado o han tomado el agua que no utiliza ahora las esclusas Panamax. O sea, el comercio mundial se ha nivelado y el Canal de Panamá en estos momentos, al sol de hoy, consume prácticamente lo mismo, la misma cantidad de agua antes de la ampliación, alrededor de 2.500 millones de metros cúbicos al año. Lo que se ha aumentado significativamente es el consumo de agua de la población, producto desde luego de todas las condiciones, como lo menciona el ingeniero Osval, la migración de parte de nuestra república al corredor transísmico, donde se dispara la población y también los movimientos migratorios de otros países vecinos. Todo esto influye en la presión del consumo humano, que es el que está aumentando más y nosotros lo estamos sintiendo en el Canal de Panamá. Quizás es el factor más drástico, sí, digámosle así, ¿no? Porque también nos hemos podido ir preparando para todo el tema operacional, pero no podíamos tener tanto control sobre lo que pasaba con el flujo migratorio, pues, y aquí mismo en la ciudad. Definitivamente es impactante, ¿no?, los números cómo van cambiando y pues cómo tenemos que ir trabajando con esa disponibilidad de agua. Ahora me gustaría saber, Abelardo, ¿cuáles son las proyecciones para los próximos años en cuanto a esta demanda? ¿Qué se prevé que suceda? Bueno, nosotros hemos hecho unas proyecciones para los próximos 50 años. Lo ha hecho una empresa de los Estados Unidos llamada Stantec, que pronosticó que el crecimiento del agua, si me permiten mirarlo aquí, crecerá en un 80%, en los próximos 50 años. Mientras que la navegación solamente crecerá en un 25%. O sea que vemos ahí que la presión más importante viene del crecimiento poblacional. El consumo, interesante. Exactamente. Y en cuanto al tema de las operaciones, ¿cómo vemos esto que pase o qué va a pasar en los próximos años, Ajax? Por lo menos nosotros en este momento en el Canal de Panamá, luego de la experiencia del déficit hídrico del 2023, hemos establecido ciertas estrategias en lo que es la planificación de tránsitos, porque lo que es el consumo humano, sí, por mandato constitucional, sí cumplimos. En plena crisis nosotros cumplimos. Todas las plantas potabilizadoras que están ubicadas tanto en el embalse Gatún como en el embalse Alajuela no dejaron de operar durante toda la crisis. Como todo el pueblo panameño sabe que el Canal de Panamá por primera vez en la historia tuvo que reducir el número de tránsito para asegurar agua para que funcionaran esas plantas potabilizadoras. Ahorita, un año después prácticamente siempre nos reunimos en las reuniones semanales de balances hídricos. Un año después estamos en condiciones mejores en reserva hídrica. El embalse Gatún tiene el nivel más alto en la historia para la temporada, para marzo. Sin embargo, los aportes de los ríos, la lluvia continúa siendo deficitaria. ¿Qué significa eso? Que el Canal de Panamá se está adaptando a esos cambios, a esas anomalías climáticas, tratando y evitando el consumo extra. O sea, estamos haciendo lo posible de, teniendo agua suficiente ahorita en los embalses, ahorrar.
y nosotros comenzamos a ahorrar agua en las esclusas, todos los días ahorramos prácticamente alrededor de 1 hectómetro cúbico, 1.000 millones de metros cúbicos. Si el consumo humano industrial es de 1,6, el Canal de Panamá todos los días ahorra 1 hectómetro cúbico, o sea, más del 50% de la población. O sea, hay un compromiso. Y ahora para el mes de marzo, donde la evaporación, las lluvias están bastante escasas, porque estamos casi en la temporada, terminando la temporada seca 2025, desde luego tenemos que incrementar un poquito más esos ahorros, porque los indicadores, que más adelante yo sé, Jennifer, que estás invitando meteorólogos, los indicadores del clima están mostrando que en este transcurso, a pesar que recientemente tuvimos un evento del Niño 2023-2024, es posible ciertas variables, hay una vigilancia continua global, donde el calentamiento del aire, del ambiente, es el más extremo, y eso influye en los patrones de lluvia e influye en el agua disponible para las operaciones del Canal de Panamá. Y a eso nos estamos preparando en estos momentos. Definitivamente, es sumamente importante el trabajo que hacen en Administración del Recurso Hídrico, es algo que siempre tiene toda mi admiración, porque es un trabajo que tiene demasiada responsabilidad y que al mismo tiempo pues requiere de mucho estudio, ese estudio que hace el Canal de Panamá pues diario y que tiene muchísima data para poder hacerlo y pues tomar las mejores decisiones. Lo que vemos hoy de poder, aún en una temporada quizás complicada de la que venimos y a pesar de que no hay suficientes aportes, pues poder tener esos ahorros y ser lo más eficiente que pueda, habla mucho de ese trabajo que hacen todos los canaleros. Así que muchísimas gracias por comentarnos de eso, por actualizarnos también en todo lo que está ocurriendo, y sin duda vamos a seguir hablando en el siguiente bloque, como bien mencionabas, Ajax, la variabilidad climática. Exactamente. Otra presión que tiene nuestra disponibilidad de agua y por la que tenemos que trabajar para garantizar ese recurso hídrico que tanto se necesita. Gracias por acompañarnos en este primer bloque y los invitamos a ustedes a seguir acompañándonos para conocer más de Caudal. Continuamos con más de Caudal, centrado en la administración del recurso hídrico y sus antecedentes. En el primer bloque hablábamos sobre el aumento en la demanda de agua en el país y ahora vamos a hablar sobre la variabilidad climática, ambas presiones que tiene el Canal de Panamá sobre estos embalses. Nos acompañan para hablar de este tema Gloria Arrocha y también Jesús Salazar, meteorólogos del equipo de administración del recurso hídrico. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Y bueno, iniciamos la conversación con Gloria. Quisiera hacer un repaso de esta información. Bueno, el Canal de Panamá tiene más de 125 años de historia hídrica, de estos reportes, de esta información muy valiosa para tomar las decisiones. Y definitivamente ha quedado en evidencia cómo han cambiado esos patrones en las lluvias. Así que hablemos de eso, Gloria. Sí, la verdad es que, como tú dices, tenemos mucha historia. Otro tema importante es que como estamos en la región tropical, tenemos mucha variabilidad, ¿no? En esos 100 años podemos ver extremos desde eventos muy, muy lluviosos como ocurrió en el 2010, a eventos bastante secos y tal vez no tan extremos secos, pero que se pueden repetir. Y el caso que en este momento nos trae a colación es lo que ha ocurrido desde el 2013 a la fecha, que hemos visto que de 13 años, 8 aproximadamente, han estado por debajo del promedio, ¿no? Entonces, eso es algo que llama bastante la atención y de esos 8 años, 3 han sido un déficit bastante pronunciado de más del 20% debido al fenómeno del Niño. De hecho, un dato curioso que pude investigar es que de los 10 años, de los últimos 10 años, 5 de los años más secos en toda la historia han estado en estos últimos 10 años. Así que definitivamente podemos ver cómo esa frecuencia está en aumento. Podríamos hablar, Jesús, sobre cómo estos fenómenos del Niño y la Niña afectan directamente esa disponibilidad de agua. Ok, con respecto al fenómeno del Niño y la Niña, cada vez que tenemos un evento Niño, hay un déficit de lluvia en toda la cuenca. El problema con estos fenómenos es que son bastante extensos, es decir, pueden abarcar más de 12, 18 meses, lo que disminuye la disponibilidad del agua porque hay una significativa disminución de las precipitaciones. Inclusive las últimas niñas que hemos tenido no nos ha arrojado tanta lluvia como en otros años, es decir, hemos tenido niños muy fuertes y niñas muy débiles y cuando hacemos el balance entonces vemos como un déficit en los promedios de lluvia sobre la cuenca del canal.
Exacto, ni siquiera los fenómenos extremos, pues para la lluvia ha sido como tan fuerte como lo hemos visto en las sequías. Ahora que hemos hecho este énfasis, Gloria, hablemos de estas sequías prolongadas y cómo nos impactan directamente, tanto para la operación del canal como para el consumo humano. Bueno, hablamos de sequías porque hay un déficit en la lluvia. Es un poco difícil a veces explicarlo porque llueve en Panamá, entonces tenemos lluvia, pero para lo que se requiere en los usos, sí hablamos de que tenemos varios meses que se ve lluvia por debajo de los promedios, lo esperado para esos meses, ¿no? Y justo como estaba diciendo Jesús, son varios meses, es un fenómeno del Niño, usualmente tú pensarías que madura en octubre, noviembre y ya entra la estación seca y no nos preocupamos tanto, pero en estos fenómenos muy fuertes, desde mayo, que es cuando empieza la temporada lluviosa, ya vemos una reducción en la cantidad de lluvia que está cayendo, ¿no? Entonces eso definitivamente que impacta la forma en que podemos acumular la lluvia en el año. Hay un tema importante que creo que también podríamos como mencionar, es el tema de los acuíferos, que creo que también impacta mucho estas sequías, ¿es correcto? Claro, a medida que va lloviendo, todo el excedente que no se puede recargar en el acuífero, entonces corre como la escorrentía, le decimos, lo que nosotros conocemos como los ríos, ¿no? Pero antes de que ese río se llena el agua que está en el suelo. Entonces, de manera subterránea. Exacto. Si la lluvia es menor por mes, una parte se va al acuífero, la otra escurre, pero si es menor todavía, entonces probablemente, y muy intensa, por ejemplo, que ese es otro tema, hay varios temas que podemos tocar, escurre y no se infiltra. Entonces cuando llega la temporada seca, como los acuíferos no están llenos, es más rápido que el río baje de nivel, ¿no? Pero si ha estado lloviendo constante mucho más tiempo, tú ves que deja de llover y toma un poco más de tiempo antes de que el nivel del río pierda esa elevación. Y eso te da una idea de qué tan lleno está el acuífero. Si esa lluvia se da muy intensa en corto tiempo o no es suficiente, no se van a recargar tanto. Y por eso demora mucho más tiempo. Y es causa de estas sequías prolongadas, efectivamente. Afecta. Ahora, un punto importante. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos dicen estas predicciones pues basadas en la data? ¿Ya hay alguna tendencia? ¿Qué es lo que nos espera? Pues Jesús. Con el tema de las tendencias, por ahora se mantiene esta situación, esta caracterización, que también es importante mencionar que los déficits que hemos visto en los últimos 10, 11 años, se ha dado en los últimos meses del año. Estamos hablando octubre, noviembre, diciembre. Antes teníamos lo que eran los frentes fríos que nos dejaban mucha lluvia al final del año. Esta situación no se ha dado y también acuérdense que saliendo de la temporada, o sea, una temporada lluviosa más fuerte entre octubre, noviembre y diciembre, como hay un déficit más marcado para fin de año, después viene la estación seca. O sea, eso hace que la recarga de los acuíferos no sea la misma que en otros años anteriores. Entonces, con esta tendencia, lo que hemos observado y lo que estamos esperando es que obviamente vamos a tener precipitaciones, pero con déficit, es decir, vamos a tener años promedio, pero con años más por debajo del promedio mientras se mantenga este tema del calentamiento global que también nos dice que afecta mucho el régimen de precipitación, no solamente en Panamá, sino que también a nivel mundial. Gloria, quisiera como terminar para conocer esto, es una duda personal que tengo. ¿Esperamos más eventos como el Niño próximamente? La historia nos ha dicho que es cíclico, se repite. Así como hay años niña, hay años niños y años neutrales, este proceso va a seguir. Y de eso, algunos de ellos van a ser eventos muy fuertes y probablemente veamos déficits muy parecidos al 97 y al 2015. Tal vez, y no sabemos qué impacto va a tener con estos nuevos usos de agua que tenemos, porque tanto el 97 como el 2015 se dieron en condiciones donde había menos población y todavía no teníamos el canal ampliado. Definitivamente este panorama lo que nos hace es entender la urgencia de poder tomar medidas y poder prepararnos para seguir garantizando esta disponibilidad de agua que es necesaria pues para todos los usos que definitivamente requiere el país. Muchísimas gracias Gloria y también Jesús por estar aquí acompañándonos y bueno, nosotros vamos a continuar con más de Caudal en breve, donde conoceremos más de por qué necesitamos realmente fuentes de agua. Ya volvemos con más de Caudal.
Continuamos con más de Caudal, centrado en la administración del recurso hídrico y sus antecedentes. En los bloques anteriores hablábamos sobre el aumento en la demanda de consumo de agua y también en la variabilidad climática y cómo esto ha afectado a nuestros embalses. Ahora queremos aterrizar en un tema importante, la necesidad de nuevas fuentes de agua. Y para esto nos acompaña Ana Lucía Lim, quien es gerente de Ingeniería Civil, y también Víctor Ward, quien es supervisor e ingeniero civil. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Y queremos iniciar esta conversación con Ana Lucía y que nos cuentes por qué el sistema de embalses actual ya no puede garantizarnos ese suministro a largo plazo. El sistema de embalses actualmente está compuesto por el lago Gatún, que fue inaugurado en 1913, y el embalse Alajuela, que fue finalizado luego de haberse terminado la represa de Madden en 1935. Esto sucedió debido a la necesidad en aquel momento para darle confiabilidad al paso de buques, para control de inundación y también para darle agua potable a la ciudad. Así como se ve que en aquel momento hubo esta necesidad, actualmente y a largo plazo las necesidades y las demandas de aguas van cambiando y van en aumento. Entonces, debido al aumento en esta demanda de agua para todos los usos de la población, usos del canal, usos industriales, a largo plazo vemos que como está el sistema actualmente, no sería suficiente. En adición, tenemos el cambio climático. El cambio climático hace que los extremos sean cada vez más extremos y la frecuencia de ellos aumente. Entonces, lo vemos como pasó recientemente, con las demandas que tenemos actualmente, vimos cómo sufrió toda la demanda en el canal, las restricciones que se dieron y en adición todas las medidas que se tuvieron que tener en la misma población para poder tratar de mitigar un poco este impacto. Entonces, si nos vamos a proyectar y nos proyectamos a futuro, a largo plazo, con demandas todavía mayores y manteniéndonos con este mismo sistema, definitivamente que no sería capaz de poder darle confiabilidad a todos los usos. Y es allí donde el por qué, como estamos, a largo plazo no podría funcionar. No seríamos capaces de tener confiabilidad. En definitiva, con estas situaciones, pues ya vemos que a futuro no podemos suplir esa necesidad que es tan vital, pues tanto para la operación del canal como también para el suministro de agua potable para la población. Víctor, hablando un poquito sobre qué se ha estudiado, o sea, en estas alternativas, ¿hay algunas que se hayan visto aparte de los embalses tradicionales, como la desalinización, por ejemplo? Por supuesto, la Autoridad del Canal de Panamá, con respaldo en el contrato de consultoría y asesoría experta que tiene con el Ejército, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, le solicitó un análisis de una alternativa de desalinización. En ese sentido, la Autoridad del Canal de Panamá le pidió que analizaran 3 escenarios. El primero era tratar agua del océano para ser bombeada al lago Gatún. El segundo escenario comprendía tratamiento de agua de las tinas de ahorro de agua de las esclusas Neopanamax para ser bombeadas también al sistema del lago Gatún. Y el tercer escenario incluía tratamiento de agua para consumo humano. Dentro del análisis económico que se inició aproximadamente hace 3 años, se llegó a un costo aproximado en promedio de tránsitos de $259.600. Y en los 3 escenarios de análisis de sistemas de desalinización arrojaron costos mayores que esos ingresos por tránsito. En otras palabras, solamente el costo de energía para producir un agua con menos concentración de sal era prohibitivo. Por lo tanto, se decidió que era inviable este análisis. Y en ese sentido también ellos aportaron comentarios en cuanto a que la inversión inicial de infraestructura, dependiendo del tipo de planta de desalinización que se seleccionara, era alto.
también los productos y el costo de energía, los productos químicos y la energía que se requiere para esta desalinización también son costos importantes dentro de esta alternativa. Aparte de que también un sistema de desalinización requiere un sistema de distribución del agua que se trata, pero también un sistema de distribución del agua que tiene un alto contenido de concentración de sal a ser dispuesto. Y esta agua también representa un riesgo en el ecosistema. Entonces, desde el punto de vista global, habían análisis y alternativas que reflejaban mejores relaciones de costo-beneficio. Por lo tanto, el tema de desalinización se dejó de analizar en ese momento. Claro, queda descartado porque no solo no es rentable, sino que tiene otras implicaciones inclusive con el ambiente que también hay que tomar en cuenta. Por eso son estudios muy complejos que llevan mucho detalle y por supuesto el apoyo también con los ingenieros del Canal de Panamá era importante para ir llevándolo de la mano, cerciorados de que esos temas muy importantes para la empresa pues fueran parte de estos estudios. Ana Lucía, ¿desde cuándo están analizándose todas estas alternativas, si nos puedas mencionar? Bueno, sobre alternativas de fuente de agua, como mencioné anteriormente, se están evaluando desde los inicios del canal y lo vemos por la adición del agua Alajuela. En aquel momento esto también se debió para añadirle confiabilidad al recurso. Y, en los 1960, Tudor también realizó estudios y evaluaciones de nuevas fuentes de agua dentro de la cuenca. En adición, en 1999, como mencionó Víctor, se evaluó una serie de alternativas de nuevas fuentes de agua. Fueron 29 alternativas que evaluó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, y todo esto previendo también vistas de la ampliación del canal. De allí se desarrollaron algunas de estas 29 medidas a nivel de factibilidad. Por ejemplo, Río Indio, el río Toabré, Alto Chagres, se estudiaron un poco más en detalle para atender medidas de fuente de agua. Y recientemente ya en miras ya más para atender las necesidades de largo plazo, también se realizaron estudios en el 2019, perdón. La ACP realizó para mi ambiente evaluaciones en Bayano, en Río Indio, y recientemente también estamos haciendo estudios con un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, y en miras ya a ver cómo se pueden responder todas las necesidades de demandas de agua de largo plazo. O sea, que es algo que el Canal de Panamá viene estudiando desde sus inicios y que además se sigue actualizando porque, como decía, uno de los estudios más recientes pues ya arroja como respuestas más claras de lo que tenemos que hacer para responder a largo plazo esas necesidades que vamos a tener como país, como canal, por supuesto. Me gustaría ir concluyendo este tema con Víctor hablando de cuáles son las consecuencias de no conseguir fuentes de agua. Esas consecuencias serían bastante graves. Desde mi punto de vista, una de las principales consecuencias sería que estaríamos impactando la confiabilidad de tránsito, sobre todo en el segmento de Neopanamax, que representa la mayor parte del ingreso por tránsitos que se da durante el año. También veríamos afectadas los ingresos. En los estudios que se están realizando por parte de la ACP, en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, se estimó una pérdida de ganancias de aproximadamente 720 millones de balboas. También estaríamos afectando la competitividad de la ruta, porque el mercado marítimo es uno de los que más rápido se adapta, y estas empresas que se dedican al transporte marítimo pudieran estar buscando alternativas de mejores rutas que ofrezcan una mayor disponibilidad, y nosotros pudiéramos estar afectando nuestra cartera de clientes en el futuro. Otra consecuencia pues, también es la amenaza a la disponibilidad de agua para consumo humano. Como sabes, los lagos actualmente del sistema del Canal de Panamá abastecen a más del 50% de la población del país. Entonces, también esta no búsqueda de fuentes adicionales provocarían riesgos sociales y ambientales que
se piensa se deberían estar tocando y analizando en estudios futuros para poder ver en un contexto de manejo sostenible cómo afrontar esos riesgos en el futuro. Así que en resumen, pues es importante notar que el impacto sería muy fuerte en los ingresos, disponibilidad y en el prestigio sobre todo de la ruta del Canal de Panamá. Por supuesto, directamente pues afectaría esa imagen del Canal de Panamá, como bien decías, lo vimos con la última sequía y cómo tuvimos que hacer esas restricciones de calado y luego de la cantidad de tránsitos y cómo entonces las empresas empezaron a responder a eso. Nos muestra cómo es tan rápida este movimiento pues para la industria marítima, para buscar una vía confiable, y por eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Además de todo el tema de la economía y cómo el Canal de Panamá pues mueve la economía en el país y todos los rubros que se benefician de ello es fundamental. Aparte el tema del consumo de agua de la población, de que también es parte de estos embalses. Definitivamente son muchas las cosas que hay que tomar en cuenta y las consecuencias pueden ser muy graves y creo que hasta en un corto plazo, así que tenemos que tomar acciones. Y para terminar este programa de una manera quizás más esperanzadora, ¿qué pasa si sí conseguimos estas fuentes de agua? Me gustaría que alguno de los dos pueda comentar. Bueno, realmente la idea es, y por eso estamos trabajando, para poder mantener la confiabilidad tanto para el consumo humano, para que a futuro, aunque la demanda vaya en aumento, se pueda mantener, poder seguir brindando ese servicio a la comunidad y no impactar el tránsito, mantenernos nosotros con una ruta confiable, segura y que sea sostenible. Y esa es la idea, por eso se hacen los estudios a lo largo de los años y se busca la mejor forma de poder resolver este problema. Y es algo que es vivo, continúa. O sea, en aquel momento, a futuro también se va a tener que ver cómo se está y cómo se pueden proyectar otras soluciones. En este momento estamos trabajando en poder solucionar a largo plazo pues estas necesidades. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Definitivamente es un trabajo muy importante el que hace el Canal de Panamá, pues no solo en administrar el recurso, sino también trabajar a largo plazo y pensar en todas estas cosas que debemos estar tomando. Estas decisiones son fundamentales. Gracias por participar con nosotros de este programa de Caudal, igual a todos los invitados. Y sin duda el tema de la crisis de agua y poder atenderlo es fundamental, no solo para el Canal de Panamá, sino también para el país. En el siguiente programa vamos a estar conversando sobre más detalles de estos estudios y alternativas, así que los esperamos en el próximo programa de Caudal. Mi nombre es Jennifer Clackman. Hasta la próxima.